Unidad 5. Documentación. Documentos. Sería el primer punto. En el ámbito sanitario se genera una gran cantidad de información que debe ser registrada en documentos. Un documento es la información registrada en un soporte. Por soporte se entiende un medio físico sobre el que se registra la información, como el papel en un documento escrito o la placa de acetato de una radiografía. También el soporte informático. Información es el contenido del documento, es decir, aquello que se quiere transmitir. Y el sistema de registro, el mecanismo mediante el cual se fija la información. Por ejemplo, un documento escrito será la tinta, impulsos electromagnéticos en una radiografía, etc. Siempre que se rellene un documento debe cumplimentarse con letra clara y legible, evitando tachaduras y cuidando la presentación. Partes básicas de un documento. Son 3. El encabezamiento se corresponde con la parte superior del documento y tiene una función identificativa. En el margen izquierdo suelen indicarse los datos del emisor del documento, el que ha escrito el documento. En el ámbito sanitario sería la identificación del centro. El cuerpo del documento, que ocupa la parte central del documento y recoge el motivo del mismo. Y el pie del documento se encuentra en la parte inferior y en ella aparece la datación del documento, lo que sería fecha y hora, y la firma del profesional que lo elabora. Partes básicas de un documento. Tenemos las partes que hemos explicado antes. En la parte superior estaría el encabezamiento con los datos de identificación del centro sanitario en la parte izquierda y los datos identificativos del paciente en la parte derecha. En la parte central del documento tendríamos el cuerpo del documento, con la información que se quiera transmitir, y en la parte inferior el pie del documento, con el lugar, la fecha y la hora, la datación y la firma del responsable, del profesional sanitario que ha realizado el documento. Tipos de documentación. Los documentos de los centros sanitarios se clasifican según su función en 2 grupos. Tenemos documentación sanitaria, que sería el conjunto de documentos generados durante la atención a los pacientes y gestiones administrativas relacionadas con dicha atención, y la documentación no sanitaria, documentos que no guardan relación con la asistencia a los pacientes, por ejemplo, una factura y otros documentos mercantiles. La documentación sanitaria se divide en documentación clínica, que sería la documentación sanitaria que se refiere a la atención sanitaria del paciente, por ejemplo, la historia clínica del paciente, y la documentación no clínica, que sería la documentación sanitaria de la gestión y administración relacionada con la asistencia del paciente, por ejemplo, un justificante médico, formularios de petición de dietas, a la cocina del hospital, etc. En esta unidad 5 vamos a tratar la documentación no sanitaria y la documentación sanitaria no clínica. En la siguiente unidad se verá la documentación sanitaria clínica. Y por último, lo que serían los documentos mercantiles en la unidad 8. Documentación no sanitaria. Es aquella que no guarda relación directa con la atención a los pacientes. En centros públicos este tipo de documentos es competencia del personal administrativo. En consultas privadas puede ser responsabilidad del TCAE dentro de sus funciones administrativas y de gestión, además de las funciones asistenciales. La documentación no sanitaria, tenemos por un lado la agenda de citas. Los datos que va a contener va a ser la identificación del paciente, el motivo de la consulta y fecha y hora de la cita. También tenemos en documentación no sanitaria la carta comercial. Va a tener un membrete, un destinatario
una datación de la carta, una fecha, el saludo, el texto o el cuerpo que contenga la carta con la información que queremos transmitir, la despedida y la firma del que ha redactado la carta. Y por último, de documentación no sanitaria, tenemos los documentos mercantiles, que estos se verán en la unidad 8. La agenda de citas, la agenda de citas es una herramienta imprescindible para gestionar las citas de los pacientes y el tiempo de los profesionales que los atienden. Actualmente suele estar informatizada, como vemos en la imagen. Suele contener la identificación del paciente, lo que sería el nombre del paciente. Se suele poner el motivo de la consulta, obviamente es un dato importante, nos va a permitir saber el tiempo que debemos reservar al paciente, el número de teléfono para contactar con el paciente en caso de imprevistos y otros datos que faciliten la prestación del servicio, por ejemplo, si tiene un seguro privado el paciente o no. Además de los datos asistenciales, también se incluirán en la agenda de citas otras actividades profesionales como pueden ser reuniones del equipo, visitas de representantes médicos, etc. La carta comercial permite comunicarnos con nuestros clientes y proveedores. Debemos extremar el cuidado en su redacción, pues constituye la imagen de la empresa. La estructura de una carta comercial consta de 3 partes, como casi todos los documentos sanitarios: cabecera, cuerpo y parte final o pie. Entonces, en la carta comercial tenemos en la parte superior la cabecera, en la parte central el cuerpo o contenido y al final estará el pie de la parte final o pie de página. Aquí tenemos un ejemplo de carta comercial, la cabecera, que estará formada por el membrete con los datos de la clínica o del centro sanitario. En el lado de la derecha, en la parte superior, el destinatario, debajo la fecha de la carta. En la parte central irá el saludo, en la parte del cuerpo y el texto con el motivo de la carta. Y al final, en lo que sería la parte final o pie, la despedida, la firma de la persona que ha emitido la carta, que ha escrito la carta, y si se han incluido anexos. Por ejemplo, un anexo de un presupuesto de un tratamiento en una clínica dental. Aquí tenemos un ejemplo de carta comercial. Vemos que en la cabecera tenemos el membrete con la identificación del remitente, lo que sería el nombre y dirección de la empresa, el NIF o CIF, código de identificación fiscal o número de identificación fiscal, la página web y logotipo comercial. En el lado de la derecha superior tendremos el nombre y dirección del destinatario de la carta, del cliente o de un proveedor. Debajo, la datación de la carta, localidad y fecha en la que se escribe la carta. En la parte central, lo que sería el cuerpo o contenido, primero el saludo, que se emplea un saludo formal, estimados señores o señoras, señor o señora, y debajo el texto, el motivo de la carta. Exposición breve y concisa del motivo de la carta. Tratar al destinatario de usted. Y en la parte final, o pie, estaría la despedida, que se emplea en fórmulas de cortesía, como atentamente se despide, reciba un cordial saludo, etc. La firma, que incluye nombre y firma de la persona que se responsabiliza de la carta. Y por último, si se han incluido anexos. En caso de incluir algún documento adjunto a la carta, se indicará al final y se adjuntará el documento, por ejemplo, un presupuesto. Documentación no clínica. Sanitaria no clínica. La documentación sanitaria no clínica es el conjunto de documentos administrativos necesarios para la gestión, organización y coordinación de recursos del centro sanitario. Junto con la documentación clínica constituye la documentación sanitaria. Entonces tenemos
La documentación no clínica, que se va a dividir en intrahospitalaria, dentro del hospital, extrahospitalaria, fuera del hospital, e intercentros, entre centros sanitarios. La intrahospitalaria serían documentos que circulan entre profesionales del mismo hospital. Son documentos generados por la prestación de servicios de carácter no asistencial, como por ejemplo servicio de lavandería. Los extrahospitalarios son documentos en los que el emisor, receptor o ambos no son trabajadores del hospital. Uno de los dos o ambos no trabaja en el hospital. Se generan como consecuencia del tratamiento y estancia del paciente en el centro. Por ejemplo, movimientos de pacientes, reclamaciones. Y por último, los intercentros, que son documentos para facilitar la comunicación entre centros relacionados. Por ejemplo, entre un centro de salud y el hospital, o un centro de especialidades y el hospital. Continuando con la documentación no clínica, tenemos los siguientes documentos intrahospitalarios: la planilla de dietas, la petición de material sanitario al almacén, la petición de lencería y lavandería, la petición al servicio de farmacia, la planilla de turnos, la petición de material de esterilización. En extrahospitalaria tenemos la guía de acogida a los pacientes, tarjeta sanitaria, impreso de reclamaciones y sugerencias, receta médica, justificante de visita médica, petición de transporte sanitario, parte médico de incapacidad laboral temporal, lo que sería parte ILT, y parte de EDO, enfermedades de declaración obligatoria, y parte de consulta y hospitalización o formulario P10. Y en intercentros tendremos el impreso de derivación o solicitud de consulta especializada. Y continuaremos en la siguiente parte con la documentación intrahospitalaria.